leer allí en el lugar donde estuvimos tomando lectura al inicio del culto. Yo quiero tomar solo dos versículos de Lucas capítulo 24, versículo 28 y 29. Quiero tomar esos dos versículos y de allí entonces sacar la meditación de la palabra del Señor, la que el Señor nos ha regalado para esta mañana. Sí, Lucas capítulo 24, versículo 28 y 29 dice la palabra del Señor. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como si fuera más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Vamos a meditar en la palabra del Señor ahora mismo, en esta preciosa mañana, y el tema que quiero compartirles es oblígale a que se quede. ¿Por qué usted no saluda muy comedidamente a la persona que tiene allí a su lado, a los miembros de su familia? Déles una sonrisa y compárteles el tema. Eso va a ayudar a que tú puedas recordar este tema en esta semana y siempre sea de grande bendición para ti esta meditación de la palabra del Señor. Oblígale a que se quede. Los acontecimientos de los últimos días habían sido devastadores. El hombre en quien habían puesto sus esperanzas había muerto. Los discípulos en el camino de Emaús no entendían, estaban confundidos, iban cabizbajos, iban en silencio, por momentos discutiendo, por momentos se alteraba el uno con el otro y mejor dicho, al que se les atravesara allí en la conversación o le dieran oportunidad, entonces descargaban su frustración contra esa persona, discutiendo entre otros aspectos eh, aquella tristeza y aquella lo que les estaba agobiando a ellos. ¿Acaso no dijo que había de venir a establecer el reino en nuestros corazones y aquí en Israel? ¿Y por qué se ha marchado? Ellos tenían un sinnúmero de preguntas, como son las preguntas que diariamente tenemos nosotros, como son las preguntas y las dudas y las inquietudes que en ocasiones entonces turban nuestro corazón. Recordemos que ellos iban de Jerusalén a Betania y dice la Biblia que estaban a 60 estadios y ellos iban de camino hacia Emaús y en medio del transitar de Jerusalén hacia Emaús, entonces, aunque había un largo camino, sin embargo, era lo de menos. Lo más difícil era lo que ellos estaban sintiendo. En medio de todo esto, cuando ellos van de camino de Emaús, sí, de Jerusalén hacia Emaús, entonces algo sucede porque ellos van discutiendo, ellos van quizás alterados, ellos lloran en algún momento dado. Sin embargo, en medio del camino o quizás al inicio, llevaban quizás unos 15, 20 minutos, pudiéramos especular en esta mañana. Y cuando, entre otras cosas, voltean a ver y hay un caminante que les dice, muchachos, buenos días, ¿será que me puedo ir con ustedes? ¿Será que hay campo ahí para yo irme con ustedes? No me quiero ir solo. Y ellos le dicen, ok, si no vas a hablar mucho, entonces únete a nuestro caminar. Y entonces el que se une es Jesús. Pero dice la Biblia que sus mentes, sus ojos están cegados, están cerrados para que ellos no puedan entender. En medio de todo esto se acerca un desconocido, un forastero, que parecía poco informado o ignorante de lo que sucedía. Eso pensaban ellos y eso pensamos nosotros muchas veces. Oye usted frases como, ¿y dónde estaba Jesús el día que mi mamá murió? ¿Y dónde estaba Jesús el día que esta pandemia se soltó en el mundo? ¿Y dónde estaba Dios el día que sucedió esta tragedia? ¿Y dónde estaba Dios el día que ocurrió aquello? El día que se terminó mi hogar, el día que se terminó mi matrimonio, el día que mi hijo cayó en las drogas, que mi esposo volvió y reincidió en el alcohol.
¿Y dónde estaba Jesús? Y parece que hubiera un desconocido, un forastero que está ignorante de lo que sucede y no sabe lo que está sucediendo. ¿Por qué no le cuentas a Jesús? ¿Por qué no le dices a Dios lo que está pasando? Escuchamos en ocasiones lo que la gente entonces comenta. ¿No le parece a usted familiar? Ahí va usted caminando sin rumbo en medio de las luchas y en medio de las pruebas, en medio de los desconciertos y en medio de los interrogantes de la vida. Gente se acerca a nuestro caminar que parece no comprender nada y nos dicen cosas que parece que como que no es lo que nosotros quisiéramos escuchar. Nada o mucho nos ayuda lo que ellos nos dicen, que no entienden su situación, para interrogarle, para aconsejarle, y sin embargo pareciera que Jesús está disfrazado cuando él entonces se une a la conversación y al andar de estos personajes que van de Jerusalén hacia Emaús. 60 estadios, algunas horas de camino. Y entonces parece que Jesús se hubiera disfrazado y estuviera oculto debajo de algunos mantos. Pareciera que no sabe nada de lo que está pasando y que es ajeno e ignorante al dolor que ellos están llevando. Y lo mismo sucede, parece que Jesús entonces estuviera debajo de unos mantos y fuera ignorante o quizás estuviera ajeno al dolor que tú sientes y al dolor que yo siento, a nuestro interrogante. Y esta era la situación que tuvieron aquellos hombres camino a Emaús, y de la cual hoy vamos a aprender unas lecciones, porque de aquí, de este pasaje de la palabra del Señor, hay unas lecciones muy interesantes para usted y para mí. Quiero darle cuerpo a este sermón diciéndole que en medio de toda su tristeza se acercó Jesús y comenzó a caminar a su lado y ni siquiera le dirigieron la palabra. Él se arrimó allí, quizás le dejaron entrar allí en el caminar, en medio cierto, de su transitar, pero no le dirigieron la palabra, sino siempre él les interrumpía y él entonces metía la cucharada y él entonces hablaba y él entonces sin que le dieran la oportunidad, él lo hacía. Estaban absortos en su problema y no lo podían reconocer. Estaban tan metidos en su dificultad, tan sumidos en su tristeza, tan sumidos entonces en su dolor, que se les olvidó que había una persona allí, que era una persona amable, que era una persona afable y que esa persona entonces quería hacer algo con ellos. Así somos nosotros, llenos de dolor, y Jesús se acerca y si ni siquiera nos damos cuenta, porque los ojos están velados, porque los ojos están cerrados, el velo de la incertidumbre, el dolor de la angustia y el pesar, entonces les estorban la visión, nos estorban la visión. Jesús entonces, al ver que ellos no le dirigen la palabra y que no quieren que Él les hable, entonces Él toma la iniciativa y les pregunta: ¿qué les pasa, muchachos? ¿Por qué tan callados? ¿Por qué esas caras? ¿Ustedes me podrían contar cuál es su dolor? ¿Ustedes me podrían decir qué es lo que está sucediendo? Aquí hay un oído amigo dispuesto a escuchar, les dice Él. Él lo sabía todo, él estaba enterado de todo, él tenía el control de todo, pero sin embargo quería ayudarles porque esos muchachos eran unos buenos muchachos. Eran parte del grupo que le había seguido. Y él quería, porque él hubiera podido tomar otro rumbo, ir donde estaban los 12 o ir en ese momento a otro lugar, pero en ese preciso momento ese par los necesitaba. Hoy hay alguien que puede estar necesitando esta palabra. Hoy hay alguien que puede estar necesitando un toque de Dios. Hoy hay alguien que puede estar necesitando la mano de Dios que llegue a su vida de una manera poderosa. Ese día eran los dos caminantes a Emaús, que de Jerusalén hacia Emaús, entonces iban tristes, iban llorando, iban necesitando de Dios, pero ellos no querían reconocerlo, hasta que él entonces toma la iniciativa y les pregunta: ¿qué les pasa? ¿Me podrían contar cuál es su dolor? Aquí hay un oído dispuesto a escucharlo. Muchachos, cuentan conmigo. Ustedes quizás no me conocen ahora, no me reconocen, pero si ustedes supieran, se fijaron en la respuesta de los dos discípulos, inmediatamente la cogen contra él.
¿Y dónde andaba usted? Que está desinformado de lo que está pasando. O sea, ¿es en serio lo que usted nos está preguntando? Que qué pasa en Jerusalén? ¿Es en serio lo que usted está preguntando? Que por qué hay tanta tropa, que por qué están las legiones romanas regadas por todo Jerusalén y que casi no podemos salir. Y es en serio lo que usted nos está preguntando, que no sabe lo que está ocurriendo. Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no te das cuenta de lo que sucedió. ¿Cómo es posible que usted no sepa? Verdaderamente usted anda muy despistado y parece que no le importará nada de lo que sucede a su alrededor. Le dicen a Jesús. Jesús no se incomodó ni se dejó perturbar por el comentario un tanto sarcástico de los discípulos, sino que él sabe cuando estamos en dolor o sufrimiento y decimos muchas situaciones o decimos muchas palabras inadecuadas o a veces quizás hasta salidas de contexto y subidas de tono. Está muy bien. Cuénteme cuál fue lo que sucedió. Yo quiero escucharlo de boca de ustedes. Escúchalo en medio de tu problema, diciéndote en esta mañana, diciéndote en la madrugada, diciéndote en medio de tu dolor y de tu afrenta. Cuéntame tus problemas. Yo estoy dispuesto a escucharte. Yo quiero ayudarte. Aquellos dos hombres le hicieron un recuento de todo lo que les agobiaba y ellos comienzan entonces paso a paso, comienzan a decirle y a informarle todo lo que estaba ocurriendo. Aquellos muchachos necesitaban de Dios, aquellos muchachos necesitaban la mano de Dios de una manera urgente, porque hay momentos cuando nosotros necesitamos que la mano de Dios llegue a nuestra vida, necesitamos un abrazo, necesitamos una caricia, necesitamos la misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios en nuestra vida, y esos muchachos necesitaban eso. Un poderoso profeta llamado Jesús es ahí cuando él comienza y abre su boca y comienza a hablarles de una manera especial. Pues escúchalo en esta mañana porque él está abriendo su boca, él ha abierto su boca y está comenzando a decirte cosas y verdades interesantes para tu vida y para la de tu familia. Y les dice él, pues que un poderoso profeta llamado Jesús fue crucificado y teníamos nuestras esperanzas en él, le dicen a ellos, a el caminante. Teníamos todas nuestras esperanzas, nuestras expectativas puestas en Él. Creíamos que Él nos iba a redimir, que Él nos iba a salvar, pero ya van 3 días de todo esto y aquí vamos rumbo a Emaús y la verdad nuestro rumbo es desconocido. Unas mujeres dijeron que habían ido allá al sepulcro y que estaba vacío, luego los compañeros fueron y se cercioraron y efectivamente el sepulcro estaba vacío, pero de Él no tenemos nada, no sabemos nada, no tenemos algún conocimiento de qué haya pasado con él, si alguien robó el cuerpo o si los romanos entonces se lo llevaron. No sabemos qué ha pasado con él. Jesús tomó la palabra. ¿Cómo es posible que ustedes no entiendan? No hacía sino 5 o 10 minutos ellos lo habían repelado, ellos lo habían regañado, ellos le habían hecho un comentario subido de tono, fuera de contexto, fuera de lugar, y ahora él era el que estaba tomando la palabra y entonces iba a comenzar a exhortarles a través de la palabra, pero por medio de esa exhortación sus corazones iban a ser fortalecidos y lo que ellos necesitaban escuchar, él se los iba a decir al instante y les dice él, ¿cómo es posible que ustedes no entiendan que antes de la gloria tenía que haber una cruz? Y así comenzó a declararles a través de las escrituras todo el plan de redención perfectamente determinado por Dios. Jesús entonces les comparte un poderoso estudio bíblico, les hace un paneo de todo lo que sucedió, de todo lo que era entonces la vida de Jesús y de todas las palabras que él había dicho usando los profetas desde Moisés hasta todos los pormenores de aquel maravilloso plan. En medio de la conversación, entonces se pone interesante, porque cuando yo hago silencio y comienzo a escuchar la voz de Dios es dulce, la voz de Dios es tierna, la voz de Dios es preciosa. Usted se acuerda cuando Elías se paró allá en medio del monte después de estar tantos días allá en la cueva y de no querer escuchar a nadie. Entonces se paró allá en medio de aquel lugar y cuando estaba en el monte, entonces comienzan a venir una cantidad de situaciones complejas y entonces viene un terremoto y luego viene un fuego y luego viene un viento. Y él sabía que Dios no estaba allí en ninguno de esos aspectos.
hasta que viene un silbido y ese silbido es la voz de Dios. Y él inmediatamente se tira al suelo, cae de rodillas, tapa su rostro, cubre su cabeza y entonces le dice, Señor, háblame porque esta es tu misma presencia. Eso era lo que estaba sucediendo con los caminantes de Maús. En ese mismo instante, Dios les estaba hablando de una manera especial y sus corazones ardían y sus corazones entonces se encendían de alegría, de amor y comenzaron ellos a sentirse fortalecidos. Desde que Jesús había sido tomado para ir allá al Calvario, ellos no habían sentido esa paz y esa alegría como la que estaban sintiendo ahora mismo. Pero en medio de la conversación que se pone tan interesante, llegan a Emaús donde iban ellos. No sé si transcurrieron, algunos escritores dicen que 60 estadios de Jerusalén a Emaús equivalen a 4 o 5 horas de camino. No sé si eran más, si eran menos, pero lo cierto fue que cuando Jesús abrió la boca, 15 minutos después de haber salido de Jerusalén, ellos no sintieron el camino porque todo ese tiempo Él comenzó a hablarles y Él comenzó a hablarles. Cuando Dios habla nuestra vida, entonces cambia. Cuando Dios habla, el hombre vive. Cuando Dios nos habla y cuando su presencia comienza a llegar a nosotros, entonces nuestra vida es completamente diferente. En medio de la conversación, entonces llegan a Emaús y era el destino de ellos. Quizás había un letrero grande como lo hay en nuestras ciudades. Bienvenido a Emaús. Y él les dice, muchachos, para mí fue un honor, para mí fue un privilegio haber caminado con ustedes. Ustedes son estupendos, pero yo tengo que seguir. Él hace como si él se fuera a ir. Él iba para donde ellos iban. Porque los planes de Dios entonces no se hacen al azar ni son a la loca. Los planes de Dios entonces están trazados y Dios tiene un plan para ti, para tu familia, Dios tiene un plan para tu economía, Dios tiene un plan para tu vejez, Dios tiene un plan para ti, porque Dios no improvisa. Pero él en ese momento entonces quiere forzarlos a ellos para que ellos entonces le digan que se quede. Aleluya al Señor. Y entonces llegan a Emaús y Jesús les hace una broma porque nuestro Dios tiene un buen sentido del humor. Y entonces él les dice, muchachos, hasta aquí llegué, yo sigo de largo. No, tan solo se disfrazó para que ellos no le conocieran. No tan solo se presentó ignorante del sufrimiento que tenían aquellos hombres, sino que ahora también está entonces a punto de seguir de largo y de dejarlos con un poderoso estudio de la palabra y con sus corazones que estaban ardiendo, como muchos de los corazones en esta mañana que están comenzando a arder por el poder del Espíritu Santo, por la presencia de Dios, por la gloria de Dios. ¿Le ha visto obrar así alguna vez en su vida? Yo lo he visto obrar así muchas veces en mi vida. Cuando he estado a punto de no seguir adelante, cuando he estado a punto de retroceder, ¿le ha visto obrar en alguna vez, en algún momento en su vida, en su peor momento? ¿Piensa seguir de largo o ignorarme? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, no piensas ¿No piensas llegar hasta donde yo estoy? ¿Por qué sigues de largo? ¿Por qué no me escuchas? ¿Estás enojado acaso? La intención de Jesús no era irse y seguir de largo. Leyó bien el verso. Hizo como si se fuera. Hizo como si fuera más lejos. Pero no era esa la intención. Me van a dejar ir. En otras palabras, lo que Jesús estaba queriendo decir entonces era, muchachos, invítenme a su casa. Muchachos, invítenme a comer. Muchachos, invítenme a seguir conversando con ustedes. Muchachos, yo lo que quiero es entonces no forzarlos a que ustedes me reciban porque yo les pido, sino porque ustedes mismos lo quieran hacer. Es eso lo que muchas veces Dios está esperando de nosotros. Tú encerrado y él afuera, y por egoísmo no abres. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La intención de él era esa. Me van a dejar ir, muchachos. Si lo hacen, nunca sabrán quién era. Yo, el que estuve con ustedes todo este tiempo y no se dan cuenta porque ustedes son un par de ciegos que no se dan cuenta de lo que está pasando y lo que tienen al frente. ¿No ven que estoy jugándoles una broma?
porque lo que realmente quiero es que me digan que me quede con ustedes. Es eso lo que Él quiere, que alguien le diga en esta mañana, quédate Señor, porque se hace tarde. Te ofrezco mi corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, Señor. ¿Verdaderamente me van a dejar ir? Si lo hacen, nunca van a tener la oportunidad de tenerme tan cerca de ustedes, de comer con ustedes y de descubrirme ante ustedes. Si ustedes lo hacen de dejar venir, entonces nunca se van a dar cuenta todo lo que yo tengo preparado para ustedes. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Mi hermano, no se desconcentre, no pierda la revelación ahora, pero dice la Biblia que cuando Él les hizo la broma, Él les dijo que iba a seguir de largo o que hizo que iba a seguir de largo, ellos inmediatamente insistieron, inmediatamente le instaron, inmediatamente le obligaron a quedarse. Por eso el tema de esta mañana, oblígale a que te quedes, oblígale a quedarse. Le rogaron, le detuvieron, lo aguantaron, lo sujetaron para que no se fuera. Casi que uno se le colgó de su pierna y el otro de su hombro y le dijo, quédate Señor, quédate que se hace tarde. Yo no sé, tú tienes algo tan especial que yo no pudiera explicarlo, pero tienes algo tan grande que cuando comenzaste a hablar mi corazón se fortaleció, mi corazón se llenó de alegría, mi corazón se llenó de gozo y yo siento tu presencia hoy y yo no quiero que tú te vayas y que esto termine aquí. Nosotros tenemos allí en la casa, hemos preparado una comida especial o alguien nos preparó una comida especial cuando regresáramos y bueno, allí en la casa hay todo algo especial para ti. ¿Qué harás en tu peor momento, mi hermano, que me escuchas en esta hora? ¿Lo dejarás ir o le vas a sujetar para que Él se quede contigo? Ya Jesús se había acercado, ya les había explicado la razón de aquellos sucesos. ¿Qué haría ahora? Recuerden que ellos no sabían que Él era el resucitado. Ellos pensaban que era una persona cualquiera. Porque si no, no le hubieran hablado así al principio. Solo habían recibido el logos, la palabra escrita, la profecía, pero les faltaba, ¿sabe qué? Les faltaba lo más importante, el rema, les faltaba la revelación, les faltaba la presencia de Dios. Pero si lo dejaban ir, se iban a perder de todo ello. Aquellos dos discípulos que se les conoce como los caminantes de Emaús, entonces le pidieron, le rogaron que se quedara con ellos porque era tarde, se acercaba la noche y sus palabras les habían alentado, les habían fortalecido. No querían pasar otra noche como las anteriores. Por eso Él les dijo, quédate con nosotros. Esas fueron las palabras de ellos. Desde que prendieron a Jesús, ellos no habían podido dormir. Ellos no habían podido conciliar el sueño. Había tristeza, había pesadumbre, había una amargura, había una desilusión, había una desesperanza. Todo entonces era un cúmulo de sentimientos encontrados. Y ellos dicen, no queremos pasar una noche más como la que pasamos, como las anteriores. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Lo que hubiera podido pasar si no lo obligan a quedarse, participar de un momento de intimidad, de revelación y de presencia de Dios como nunca ellos lo habían experimentado. Si tú dejas que Él pase, si tú no le insistes que se quede en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu corazón, entonces te vas a perder de algo grande y de algo especial en medio de tu dolor, en medio de tu crisis, en medio de tu enfermedad, en medio de la incertidumbre, en medio del interrogante, en medio de todo lo que está sucediendo. Qué bueno que alguien en este momento fuera lo suficientemente sincero para que le dijera al Señor, Señor, yo realmente quiero que te quedes en mí. El hecho de que Él esté en la iglesia, el hecho de que Él esté en tu casa, no quiere decir que esté en tu corazón. Por eso es importante que tú hoy le puedas decir al Señor, Señor, quédate conmigo, quédate en mi corazón, haz de mi vida tu morada. Él solo parece que sigue de largo, pero solo parece. Él está esperando que lo detengas y que le digas, no te vayas, por favor, quédate conmigo en medio de la noche oscura. Si no le insistes que se quede, probablemente perderás la consolación, perderás el calor que emana de su presencia. Posiblemente tus ojos nunca serán abiertos
y quedarás en penumbra y en oscuridad para siempre sin su revelación personal en medio de la situación. Posiblemente nunca puedas entender cuál fue tu Viernes Santo. Y posiblemente tu corazón se quede frío sin el fuego de la unción que necesitas para continuar y para seguir adelante. El resultado de aquellos discípulos que habían comenzado su caminata arrastrando los pies desconsolados, llenos de temor y de interrogante y llenos de incertidumbres y de dudas. Al instante lo pusieron en su camino, se levantaron en aquella misma hora y regresaron a contarle a sus hermanos lo que había acontecido. Oh, aleluya, el Señor. Sabes, ellos le insistieron, ellos casi que le obligaron a quedarse y él entonces entró a Emaús donde decía bienvenidos a Emaús. Entonces él cambió el rumbo y siguió con ellos hasta la casa. Se sentaron allí. Cuando se sentaron allí, él partió el pan y sus ojos fueron abiertos y lo que ellos sintieron en esa tarde, casi noche, entonces fue algo especial que ellos nunca se les olvidó, tanto que el escritor tomó este ejemplo de ellos y tomó esta situación de ellos, esta historia de ellos para plasmarla allí. Es lo que Lucas entonces nos comparte. Este es uno de los resultados de nuestras pruebas y quebrantos, poder luego ir, compartir con otros quebrantos, con otros quebrantados, lo que nosotros hemos vivido, lo que se nos ha revelado, lo que nos ha sucedido, el encuentro que nosotros hemos tenido, cómo nuestros ojos han sido abiertos y cómo hemos sido consolados en medio de la dificultad y en medio del dolor. Pero todo ocurrió por la insistencia de aquellos hombres en que Jesús no se fuera. ¿Sabes? Cuando ellos entonces terminaron de comer y no le vieron más, sus ojos fueron abiertos y dijeron, este era Jesús, este era el Mesías, este era el Cristo, este era el resucitado. Y nosotros no le vimos, andamos 5 horas con él y no le dimos, no nos pudimos dar cuenta. Salieron corriendo y se regresaron nuevamente a Jerusalén a darle las buenas nuevas a todos aquellos que estaban en la misma situación de ellos, apesadumbrados y angustiados. Pero ¿qué ocurrió con la insistencia de aquellos hombres en no dejar ir a Jesús? Él se acercará siempre porque esa es la especialidad de Jesús, acercarte a ti de una manera especial, abordarte de una manera sutil. ¿Qué harás tú? ¿Ignorarás su presencia cuando Él llegue? Hay muchos que ignoran su presencia. Hay muchos que ignoran su gloria, la voz de Dios, todo lo que viene de parte de Él. Atenderás lo que Él te dice. Si intentara seguir de largo, tú le detendrías, le obligarías para que Él se quede. Si a mí me toca, yo le sujeto y le obligo para que se quede conmigo, porque yo quisiera decirle lo que le dijeron esos muchachos allá llegando a Emaús. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu quebranto, tu dolor. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, pero es grande la heredad que me ha tocado. Yo siento que hay alguien aquí en esta hora. Yo siento que hay alguien allá detrás de esa pantalla. Yo siento que hay alguien allá, no sé, si tú estás en Panamá, si estás en Estados Unidos, si estás en España, si estás en Cali, si estás en un lugar o en el otro, no sé. Pero yo siento por el Espíritu Santo que hay alguien detrás de esa pantalla que está sintiendo algo especial y que la gloria de Dios está comenzando a llegar. Y hay alguien que está entendiendo la importancia de decirle a Jesús, de obligarle, de insistirle que se quede, porque en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra incertidumbre y en medio de nuestra necesidad, Él está allí presente. Hay alguien que pueda estar diciendo, pastor, si usted supiera, mi vida cambió desde que llegó esta pandemia, desde que llegó este virus al mundo. Mi vida cambió. He perdido mi trabajo, no tengo con qué pagar el arrendo este mes, no tengo ya para comprar comida, pastor, no sé qué voy a hacer, de estar allí encerrados en medio de esta cuarentena, las cosas se han complicado en la casa con mis hijos, con mi esposa, estamos a punto de separarnos, pastor, la vida se me hizo a cuadritos, no sé qué va a suceder. Invita a Jesús para que llegue a tu casa y las cosas serán distintas.
Porque cuando Él llega a una casa, cuando Él llega a una vida, cuando Él llega a un camino, cuando Él llega donde alguien lo necesita y ese alguien puede abrir su corazón y puede abrir su vida, esa vida comienza a cambiar y a ser diferente. Tu vida ahora mismo nunca más será igual, porque Dios tiene cosas grandes y cosas maravillosas para ti, pero hay alguien que se tiene que levantar, hay alguien que en esta mañana, oh sí, tiene que tomar la iniciativa, hay alguien en esta mañana que le tiene que decir al Señor, Señor, quédate. Quédate porque se hace tarde. Te ofrezco mi corazón para que poses en él. Te ofrezco mi casa, te ofrezco mi vida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Un hombre llamado Bartimeo gritó con todas sus fuerzas para que Jesús llegara hasta donde él estuvo y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabes, él estaba muy lejos, pero él escuchó la voz. Él escuchó la voz. Haz como aquellos discípulos. Insístele que se quede. Nunca serás el mismo después de ese encuentro con Jesús. O si no, pregúntale a los discípulos de Emaús lo que ellos le dijeron. Jesús, quédate con nosotros porque se hace tarde y te ofrecemos nuestro corazón para posar. Oh, hoy yo quiero que Él esté en mi corazón, esté en mi vida y yo quiero entonces, yo quiero insistirle si me corresponde, si me toca, pues yo le obligo y le digo que se quede porque yo lo necesito más que nunca. Paz de Cristo para todos.